noches. Volando pasó esta semana corta que empezamos a cerrar con esta edición de Días Contados, en que junto a Juan Diego Montalva y Alejandra Jorquera analizamos las cifras de la encuesta Criteria, una nueva baja para el presidente Gabriel Boric, que está realizando distintas acciones a ver si la popularidad sube un poco y que tiene que enfrentar además el cónclave del oficialismo el fin de semana. A propósito de eso, recibimos en el estudio a Flavia Torrealba, que es la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, uno de los grupos que compone la coalición de gobierno, y que esta semana se despachó una frase que ha sido bien polémica, que el momento constituyente ya se terminó. Conversamos y profundizamos en eso junto a Flavia Torrealba. Y a propósito de la presentación de la reforma de pensiones, recibimos en el estudio a Alejandro Guzmán, que es experto en finanzas y que nos viene a indicar en qué cosas tenemos que poner el ojo cuando comience la tramitación de la reforma la próxima semana. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Le damos la bienvenida a Alejandra Jorquera, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Juan Diego Montalva, ¿qué tal? Breve semana. Breve semana. Sí. Breve semana, pero con presentación de reforma de pensiones. Va a ser uno de los temas que vamos a estar viendo hoy día. Con cónclave el domingo en Cerro Castillo, que es otro de los temas que estaremos analizando. Pero partamos comentando las cifras de la última encuesta Criteria, que habla de una caída en la popularidad del presidente y del gobierno. Abrimos el segundo piso para entrar en eso en Días Contados. Bueno, el presidente baja 7 puntos en la última encuesta Criteria, se sitúa en un 31% su aprobación y su desaprobación crece 7 puntos, queda en 57%, y esa es la aprobación del gobierno, donde hay un aumento de 9 puntos en la desaprobación. Entonces, es un escenario complejo. El presidente, hay que decirlo, tuvo que enfrentar en este periodo de medición un nuevo aniversario del 18 de octubre. La encuesta de Paz Ciudadana, que también daba cifras bastante preocupantes. Lo que pasó en el Congreso en Santiago con la presencia de Pancho Malo, estos incidentes, esos son, digamos, hechos que ocurrieron durante el tiempo de medición. Y en la pregunta sobre el sistema económico, ¿qué evaluación tiene usted de la situación económica, más bien, no del sistema económico? La evaluación mala que hacen los encuestados sube de 52 a 59%, la tormenta perfecta, podríamos decir, para el gobierno. ¿Cómo ven en una primera aproximación la situación con la que termina la semana el presidente, Alejandra? Compleja porque no verlo así es querer tapar el sol con un dedo. Compleja porque en general se producía antes de Piñera, y por eso digo, me refiero a Piñera se producía en general una aprobación de los presidentes o presidentas que no tenía mucha relación a veces con el resultado del gobierno. Pasó con la presidenta Bachelet, que ella tenía de repente unas aprobaciones altísimas, sin embargo su gobierno muy baja. Un poco más moderada. O sea, siempre han estado acopladas, claro, hay que decir en términos generales, pero cuando hay una figura presidencial mejor evaluada, eso claro, se nota. El antecedente más cercano que tenemos a este neteo es cuando tú en noviembre del 2020, en que Sebastián Piñera aparece con un 87% de desaprobación y su gobierno con un 86% de desaprobación. Y ahora estamos... Es como lo mismo. Exacto, más alto nomás el nivel de desaprobación. Del presidente. Claro. Entonces, este neteo, que queda como en el margen de error, digamos, 31 Boric, 30 el gobierno, es complejo. En la desaprobación se nota más. El presidente tiene un 57% y el gobierno tiene un 62% de desaprobación. Sí. Son 5 puntos de diferencia. No es menor. No es menor. Pero en general, claro, uno puede buscar las razones y aparte de lo que está arrastrando Boric, que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica, con la guerra de Ucrania y con la inflación y con el tema de seguridad, más allá de eso, no son buenas noticias.
Hay que decir que en el gobierno, en todo caso, Analía Uriarte siempre trata de poner paños fríos, según me contaban. Una mujer que tiene experiencia, que ha estado en gobiernos anteriores y que dice, mientras no bajes de 2 dígitos, o más bien, empieza a preocuparte cuando... Mira. Sí, pues hay gobiernos que... Sí, pues. Piñera llegó que han rozado los a... 10. Piñera llegó a 8 y Bachelet entiendo que llegó como a 12 en el caso No, Cabal. 14. Juan Bachelet llegó Diego, a 14. Sí. ¿Cómo lo vas No, viendo? a mí me parece creo que hay una conducta distinta en el gobierno y en la figura que vamos a ver después, pero hay intentos por revitalizar. No creo que nunca ha bajado mucho su intensidad, pero de revitalizar la figura del presidente. Yo creo que la salida en bicicleta, los detalles que hubo en la prensa respecto a que había dejado comer prietas. Oye, veamos esas imágenes de apoyo porque las estuvimos comentando. El presidente la otra vez se había ido desde La Moneda a su casa en bicicleta y ya es un hábito aparentemente porque está llegando también a La Moneda en la mañana en bicicleta, como vemos en las imágenes. ¿Tú crees que estas son como acciones comunicacionales para... Yo creo que ayudan a una percepción, no sé, conversábamos en la pauta respecto a si tenía efecto o no tenía efecto sobre las encuestas. Es un tema discutible, pero indudablemente tenemos 3 días en los que él ha tenido una imagen distinta, donde ha destacado por esta bicicleta. Fueron unos jóvenes que participaron en un concurso de baile. El mundial de K-pop estuvieron, claro, en Corea. Fueron recibidos en La Moneda. Fue recibido en La Moneda, hay una foto de él haciendo el corazoncito del coreano. Cosa que aprendimos. Tenemos como, realmente ha habido un acercamiento al presidente bastante gentil, bastante simpático. Entonces yo creo que yo no sé, no podríamos decir que es algo destinado a las encuestas, pero vemos una cara gentil de él que aparece en esta corta semana, y que era menos habitual. También acordémonos que la encuesta Criteria tiene relación también con el tema de Carabineros. Acuérdense que es el momento en que el gobierno le entrega apoyo a Carabineros, tanto el propio presidente como la ministra del Interior, Carola Toá. Entonces, no fue una semana, no fue periodo fácil. Ahora, el de la medición, claro. Mi duda es, Alejandra, estas actividades como el reportaje que salió en la segunda, como lo de la bicicleta, lo que tú mencionabas, lo del K-pop, ¿no lo están acercando a un mismo público donde él tiene aceptación? pero una nota en la segunda, digamos, le habla a un público, líderes de opinión que yo diría son más bien antigobierno, ¿no? Pero le dice que el presidente cambió la dieta y que hace box y que no come prieta. No, mi pregunta es, la bicicleta, lo pregunto genuinamente, porque yo tengo dudas, si la bicicleta, si el K-pop y el corazoncito, que es una cosa fuertísima en mucha gente, en muchos jóvenes, no está llegando al mismo público donde sí tiene aceptación. A los convencidos, en el fondo. O sea, es que el público juvenil en general tiene buena llegada. Claro, tiene buena aproximación. No sé si a las señoras, a mi mamá, bueno, mi mamá no, es que la señora Juanita. Porque tu mamá es muy fan de Porque Boric. mi mamá es muy fan, claro. Si esa gente como que estas cosas considera que son buenos gestos. Claro, o si le generan algún cambio, el 59% claro, que opina que la situación económica está mala, que representa un 7%, 7 puntos no sé, de alza. O si a esa gente todavía le gusta la figura republicana, del presidente saliendo rodeado. La semana de Criteria, él estuvo en Sofofa, ¿se acuerdan? Donde fue bastante... Estuvo en la del caballero Rafael Cumcille. Cumcille en Enapime. Conapime. Sí. Eso fue no sé, pero eso fue bastante de Sofofa, estuve con una consejera de la Sofofa el fin de semana. Me dijo, yo he estado en 9 comidas de la Sofofa. Algunas como consejera, otras no como consejera, pero en 9. Yo nunca había visto que aplaudieran tanto a un presidente. Y no es, te lo digo, una persona que yo dijera, no, pero es que esta es como la mamá de la Alejandra, una fan acérrima del presidente Boric. No. 7 veces dice que lo aplaudieron. Mira, y es mucho 7 para veces. Lo habitual de... Y esas cosas no trascienden, ¿te fijas? Bueno, en fin, me acordé un poco de lo que decía Bachelet y el equipo de Bachelet en el segundo gobierno de la presidenta, cuando decía, bueno, las encuestas dicen esto, pero nosotros vemos algo muy distinto en la calle. ¿Te acuerdas que decía siempre eso? Como que las encuestas estaban manejadas. Yo creo que la verdad es que las encuestas hacen un trabajo súper serio. Si vamos tomando distintas encuestas, nos vamos haciendo una película de lo que efectivamente está pasando.
Oye, otro de los personajes de la semana, yo sé que Alejandra quiere hablar de él, Ay, sí. es el nuevo Partido Demócrata. Y vamos a entrarle a ese tema a propósito de gestos, corazoncitos, dedos, manos, etcétera. Ese es el momento en que se presentan en sociedad y hacen ese gesto que es como... Excepto Tarud, que hace otra cosa. Sí, hace una vez. Es que, perdón, aquí yo... Tarud acaba de renunciar al PPD, está un poco... No, una pérdida para el país. Tú comprenderás que Jorge Tarud renuncie a algo es una pérdida para la política. Imagínate, el miércoles, ¿cómo se llama? Renuncia el PPD, el jueves está haciendo el dedito. No le puedes pedir que hagan bien el dedito. Esa foto yo la encuentro como épica. A ver, ¿por qué? De culto, maravillosa. Porque hay gente que uno conoce, muy divertida y primero están haciendo un gesto que después tuvieron que explicar. Es que nos enteramos de que ese gesto simboliza lo que se llama el poder blanco, el white power, que es como de la supremacía blanca en Estados Unidos y a nivel internacional. Yo no tenía idea y claramente ellos tampoco. No, ellos no sabían, pero podrían haber investigado un poquito antes de decidir cómo va a ser su gesto, que no era así, sino que era... Así, ¿no? Que es la de... Así, del lenguaje de sordo-mudo. Jimena Rincón, efectivamente, después de que se produjo este reclamo en las redes sociales por el tema del white power, que es esa cuestión, publicó un tuit donde además cuenta ella que tiene un problema de motricidad fina, ahí está, y que ese es el símbolo. Aprender a hacer la de el lenguaje de señas, pero lo logramos, perdón la falta de motricidad fina que ha hecho que los críticos incansables nos asocien con algo que no es. En lenguaje de señas, así es la letra D. Buen resto de tarde de jueves. Ahora, yo encuentro que también es como mucho ponerle también, darles por... Me parece que es una... No, es un detalle. Un detalle simpático. Está bien, pero más allá de eso, yo sí quisiera decir que incluso superando la frase de Jimena Rincón, que la encuentro como para enmarcarla, pero como el mal chiste, de que en el supermercado la pararon y le dijeron: señora Jimena, por favor asuma, hágase cargo del destino del país. Para que no lleguen los extremos, le dijeron, francamente, para la risa. Más allá de que a lo mejor le pasó cosa que si le hubiera pasado me daría vergüenza, me da vergüenza ajena que lo cuente. Bueno, la cantidad de veces que te paran en el supermercado. Sí. Además, o sea, si tú contaras... por la peluquera, porque si tú contaras, a mí... Contara la cantidad de veces... Si yo fuera al supermercado. Pero como no voy... Claro, habría que partir por ahí. No, creo que la jugada que hizo Jimena Rincón no es nada tonta. Jimena Rincón en eso no se perdió. Y al crear este partido, ella está entendiendo más o menos que este espacio para ella era necesario para una contama de candidatura. ¿Totalmente presidencial? Sí. La otra, no sé si comentamos, pero estos personajes que habían inscrito sus nombres para un eventual presidencial. Felipe Arboe, Francisco Chaguán, Jaime Belolio y José Antonio Cast. Claro. Me extrañó que no estuviera Jimena Rincón. No, pero es que yo creo que está esperando esto y ahora lo va a inscribir. Bueno, ella fue precandidata presidencial de la Democracia Cristiana y la bajaron en una cuestión que fue súper injusta. Fue fea. Por levantar a Yasna Proboste. Y desde ahí dicen que se juramentaron y que la sangre habría llegado al río y que por eso terminan yendo todos de la DC. Mira, Ahora, ¿qué será ese Partido Demócrata? El nombre es muy bueno en términos de que hay antecedentes en el exterior, ¿no? Todo es un partido importante, Unidos. Claro. Pero ¿qué pasará en Chile con el Partido Demócrata? Yo creo que va a... Porque los partidos no les va muy bien. Cuando se crean partidos, al final son de vida corta. Pero fíjate que la semana pasada ustedes vieron la encuesta esa que salió de los partidos. Paradojalmente, el que está ocupando tiene como mayor índice de aceptación o de popularidad son los amarillos. Sí, un partido en formación. En formación. Y tú empezás a mirar para abajo y ya es patético. O sea, el Partido Socialista está como, no sé, 1, algo. Oye, el partido de la gente... El Partido de la Gente, que es el más grande. El Partido Socialista puede estar evaluado ahí mal en las encuestas, pero es el partido que está roncando en la política chilena, podríamos decir, desde el momento en que entra a formar... Roncando puede ser un poco mucho, ir muy lejos. Pero entremos en lo que ha pasado esta semana con la caída definitiva de Carol Cariola y del Partido Comunista, del acuerdo administrativo que los iba a poner como segundos a cargo de la testera.
Escuchemos lo que dijo Carol Cariola en este video que sube a sus redes sociales ayer y donde hace un amargo descargo con lo que ocurrió. Quiero agradecer las múltiples manifestaciones de apoyo y cariño recibidos como respuesta ante los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria. Como es de público conocimiento, tanto la ADC como el Partido de la Gente han condicionado bajo diversas excusas el cumplimiento de la palabra empeñada en el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamento que la bancada ADC haya señalado de manera explícita que no votarán por ningún diputado o diputada comunista, lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido, que ha ganado su representación parlamentaria de manera legítima, de manera democrática y de la mano del pueblo y sus decisiones soberanas. Como ya lo dijimos, no estamos disponibles a que se nos use como excusa para no cumplir la palabra y romper los acuerdos. Bueno, parte de lo que dijo Carol Cariola en esta larga intervención, y de inmediato empezaron los movimientos. Raúl Soto, que es el expresidente de la Cámara de Diputados, que es del PPD, dijo ayer en una entrevista con CNN que creía que lo bueno para darle gobernabilidad al país en este momento era hacer un acuerdo con la centroderecha para definir quién iba a estar en la testera, y todo indica que sería alguien del Partido Socialista o el PPD. Juan Diego, ¿qué información tienes tú? Lo que le contábamos el otro día también y que se ha ido ratificando es que que hay mucha molestia y mucha sed de venganza de parte del Partido Comunista, como lo dice Carol Cariola en esa presentación que hace, con la democracia cristiana, con el presidente de bancada, que es Aedo, porque ellos serían la clave de que les impidió llegar a la testera del... Sin embargo, la misma gente que critica a la DC dentro del Partido Comunista te dice, bueno, pero esto es una movida del PS para llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a ver, yo no sé si se va a concretar, pero por ejemplo hoy día habían el Partido Radical tuvo hace poco también un rol importante con un caballero de Humita. Se me había olvidado la Humita. Oye, ¿y el Partido Radical que está como en la oposición, o yo me perdí? Porque estuvo en el rechazo. Lo que pasa es que están como divididos, porque hay una parte del Partido Radical que está con el gobierno y otra que está Maldonado. Son? Una persona, son 3 personas, pero de las cuales 2 están con el gobierno y Carlos Maldonado está con... Se fue a los demócratas. Sí, bueno. Oye, yo respecto al tema de la Carol Cariola, más allá de que me parece que no es el fantasma, sino que la inoculación del anticomunismo que tenemos los chilenos fruto de la dictadura es una cosa que me parece bestial. Es un mal... O sea, ese trabajo lo hizo perfecto la dictadura. Inocularles a otros. Inocular el anticomunismo. El anticomunismo, que es una cosa impactante. Más allá de que me parece que en política no respetar los acuerdos uno daña no solo la credibilidad, sino que daña también la democracia, aunque sea en la Cámara, o particularmente en la Cámara. Me parece que lo que hizo Guillermo Tellier, y más allá de rechazar lo que pasó con la Carol Cariola, quiero hablar de la decisión que toma el Partido Comunista. Y yo se la atribuyo a Tellier porque, francamente, creo que es el más... es muy lúcido Tellier, más allá de lo que opine la gente. Creo con que, este comunicado anunciando que se retiraba. Claro, la gente le terminó dando las gracias, diciéndole muchas gracias por correrse para el lado, ya está bien. Pero yo creo que lo que hace Tellier en esta jugada, sabiendo que iba a perder, que el PC iba a perder, porque no iba a tener los votos, más allá de que se hubiese hecho un acuerdo en marzo, es ganar autonomía. ¿Ya? Yo creo que ¿Autonomía de qué? Autonomía para... ¿Del gobierno? En el Congreso, para la nueva mesa que se forme, porque... Sube su precio, en el fondo. ¿Ah? Sube su precio el PC. Más que sube su precio, tiene una autonomía en la cual él pueda poder decir, no, yo no voy a suscribir tal cosa porque ustedes no vetaron. Claro, sí, tuvo un protagonismo que indudablemente marcó la semana esta carta, esta decisión del Partido Comunista de no llevar a Carol Cariola como candidata. Pero, y también le sube la autonomía frente al gobierno. Yo digo que esta autonomía frente al gobierno no va a ser para deslindarse al gobierno, ni mucho menos. ¿Para ir en contra del gobierno? No, pero le sube autonomía. Y voy a recordar un episodio que se me viene a la cabeza en este minuto. Cuando Mario Marcel anunció que iba a haber cambio de gabinete, ¿verdad? Lo hizo Mario Marcel. Y después fue Guillermo Tellier el que salió anunciando... Sí, adelantó. Esas son, en el fondo, jugadas de fuerza. Oye,
Y yo creo que Telier está en eso. Y la gran pregunta era qué posición va a tomar el gobierno respecto de lo que pasó con Carol Cariola. Hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, habló en la radio Pauta. Veamos qué fue lo que dijo sobre la caída de Carol Cariola. ¿Usted cree que existe misoginia, anticomunismo y violencia política a propósito de la caída de la postulación de Cariola a la presidencia de la Cámara? Bueno, yo creo que eso definitivamente jugó. La diputada Cariola ha sido siempre comunista, ha tenido siempre las definiciones que conocemos, se tomó un compromiso de respaldos mutuos entre distintas fuerzas políticas y cuando llegó la hora de cumplirlo respecto de ella, se ocuparon distintos argumentos, distintas sensibilidades para incumplir ese compromiso. Si en el Parlamento se empieza a instalar esta idea de que los compromisos son de papel y se los lleva el viento, creo que vamos a tener un deterioro ulterior a muchos deterioros que ya hemos tenido a la manera en que se realiza la labor parlamentaria. El gobierno sin matices apoyando a Carol Cariola. Recordemos que Analía Uriarte había estado en las tratativas y llegó a decir que se jugaba todo su capital político para lograr que Cariola llegara a la presidencia. Una frase que nunca es bueno decir porque tú caes con el caído, ¿te fijas? Juan Diego. Ahora, pensando, a mí no me gusta a ver, cuando uno sufre maltrato, salir a decirlo y a evidenciarlo de manera tan categórica, yo no sé si tiene el efecto positivo que se busca. El hecho de llamarse anticomunista y decir esto es anticomunismo, es verdad. Hubo el caso de Nicolás Cataldo cuando quiso ser subsecretario del Interior. Comparto completamente lo tuyo respecto a que la dictadura fue anticomunista. No olvidemos al almirante Merino hablando de los humanoides. Claro. Hay un pasado. Sin embargo, yo creo que el anticomunismo, y en eso yo creo que es importante tomar en cuenta que en el mundo del comunismo, en los países donde había partidos comunistas importantes, ya no hay. Sí. O sea, yo creo que más categórico que solamente el hecho de la dictadura fue la caída del muro de Berlín en el 89, el fracaso de la economía comunista, cuando se mostró la violación de derechos humanos. Creo que hay un elemento ahí que yo creo que también tomaría en cuenta cuando uno habla de cuestionamientos al comunismo. Sin embargo, dicho esto, creo que el anticomunismo es una defensa que no sé si va a terminar choreando o agotando un poco como argumento para que ellos no accedan a cargos, para que ellos no estén en ministerios, para que ellos, ¿me entendés? Para victimizarse. Exacto, es una victimización. Pero yo creo que no sé cuál es el efecto de victimizarse, cuál puede ser el efecto. Yo hablo del efecto de la autonomía, que es distinto a la victimización. Y ahí me refiero básicamente a Telier. Y yo creo que en eso ha sido que en el fondo pierde ganando, dices tú. Pierde ganando. Ya. Bueno, interesante. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con una de las presidentas de partido de la coalición gobernante, Flavia Torrealba. Llega al estudio ante su bomb. Tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a Flavia Torrealba, que es la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, uno de los partidos que sustenta al gobierno en sus dos coaliciones. Flavia, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Oye, estamos cerrando una semana que, entre otras cosas, tuvo este desastre para el Partido Comunista del acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados. Ya vamos a hablar de eso, pero partamos comentando tus declaraciones que haces en una entrevista donde dices que a tu juicio el momento constituyente se terminó. ¿O ya no existe? ¿Qué quisiste decir con eso y qué te han parecido las reacciones? Porque muchos pusieron el grito en el cielo, ¿no? Bueno, aquí hay un poco este doble discurso que es habitual en el mundo político, donde tú estás leyendo, intuyendo que el escenario va cambiando y por otro lado tienes que sostener algunas posiciones. Lo que yo hice finalmente fue sincerar un poco la discusión política y poner lo que estaban sintiendo las regiones, lo que está sintiendo la directiva, los congresistas, las autoridades electas, que la gente siente cierto desapego con el proceso constituyente y creo que es lo que hay que resguardar. Los procesos constituyentes en Chile duran muchos años, 12, 8 años, incluso hasta la Constitución del 80 duró a lo menos 6 años para redactarse. Por lo tanto, no hay que apurarse, no es necesario apurarse y creo que este momento constituyente que tuvo un origen o un pic, digamos, en noviembre para darle salida, digamos, a la movilización social de octubre del 2019,
pasó. Pero hay que resguardar el proceso constituyente porque efectivamente hay que terminar redactando unas nuevas normas para el país y que regulen la convivencia finalmente, que ordenen todas las leyes y lleven más justicia a los territorios de las personas. Y entonces tú dices que la continuidad de este proceso constituyente ya está fuera como del momento constituyente que era, para entenderte, un momento soberano, por decirlo así. Sí. El momento constituyente donde la soberanía popular exigía una expresión, exigía una construcción de una orgánica ad hoc para generar un texto constitucional, se perdió porque después del plebiscito de salida claramente hubo un silencio ciudadano, digamos, que tendió a neutralizar el interés o el momento de politización que tenía el país. Pero el proceso continúa. Nosotros tenemos que terminar este proceso para llegar a la redacción de una nueva constitución. Entonces lo que yo hice es sincerar las posiciones. Nosotros estamos empantanados en una discusión muy compleja porque las condiciones en las que se está o la dirección que está tomando el proceso constituyente a nosotros nos parece que no es adecuada. Ok. Veamos cómo reaccionó el gobierno, Flavia, con esta interpretación que tú haces. Escuchemos la declaración de la ministra Analía Uriarte a Radio Concierto. Han habido avances muy sustantivos, muy esperanzadores. Entonces, el momento constituyente yo creo que tiene harto que ver con la voluntad política. Entonces, en realidad, yo creo que la presidenta del Partido Regionalista Verde hace una afirmación que lamentablemente peca justamente en donde los actores políticos tenemos que actuar, que es con voluntad política seguir adelante. Ya. ¿Cómo sigue la cosa? Yo le tengo harto respeto y cariño a Analía, creo que ella tiene que cumplir un rol naturalmente, pero el rol de los partidos políticos es salir de este intríngulis. Y creo que estamos cerrados en una estrategia que es diseñar. Nosotros nos sentamos a la mesa a conversar acerca de los bordes constitucionales, que se transformaron en principios constitucionales y que se transformaron en bases constitucionales. Van 12 bases constitucionales que, si tú me apuras, es una prácticamente constitución completa, a la que se le está agregando además un órgano ad hoc de rango secundario en relación a la eventual convención que se pueda construir a partir, esperamos, de la votación popular, pero tú no puedes tener un órgano que tiene el poder originario directamente derivado del pueblo y su soberanía depositada en este órgano, tutelada o apadrinada por un órgano de menor rango. Se produce un problema de lógica, digamos, de norma. Por lo tanto, nos parece que además cerrar o complejizar la discusión, que tiene que ser independiente y autónoma a lo menos para que se respete este principio de la soberanía popular, eso nos parece una locura completa, digamos. En la opinión de mi partido, creo que locura completa es una exageración, perdona el entusiasmo, pero entiendo creo el punto. Que ese único camino no me parece que sea el más adecuado, porque además tú tienes varias formas de salir de esto. La gente que está contravirtiendo las posiciones del oficialismo está poniendo unas condiciones que son imposibles de aceptar. Nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, un órgano mixto, pequeño, con listas cerradas nacionales, porque desaparecen los territorios y desaparece, en el fondo, la proporcionalidad y la representación. Ok, pero en este gallito, con esto nosotros no podemos aceptar esto y del otro lado nosotros no podemos aceptar esto otro. ¿No se corre el riesgo de que la continuidad del proceso constitucional sencillamente naufrague y se impongan las fuerzas que dicen mejor hagamos reforma, no hablemos más de esto, la gente está cansada? ¿No hay en la falta de acuerdo un riesgo de que se pierda el impulso para terminar el proceso? Por eso nosotros decimos detengámonos, reestructuremos nuestra relación entre las coaliciones y reestructuremos también o restituyamos la confianza que el pueblo de Chile le entrega al sistema político. ¿Cómo restituyes tú esta confianza? A través de empujar las reformas que el gobierno está presentando, porque si tú sacas la cuenta desde el periodo de las revueltas de octubre del 2019 hasta ahora,
a la ciudadanía no le han cambiado las condiciones en absolutamente nada. Entonces, y además pierde la confianza porque esta constitución que se diseñó fue rechazada por una amplia mayoría. Entonces, tienes que restituir la confianza de la ciudadanía en el mundo político para salvaguardar precisamente el proceso constituyente. Entonces, creemos que hay que detener un poco este proceso y retomarlo o generar un nuevo trato, una nueva relación en un momento distinto, porque en este momento además no solo están complicadas las fuerzas oficialistas, la derecha democrática también está muy complicada. Ellos también, si van a unas elecciones en este momento, la seguridad que sean los partidos que representan, yo no estoy segura cómo les iría en una elección. Claro, con una ultraderecha cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Entonces es un momento muy complejo. Yo creo que hay que demostrarle a la ciudadanía que nosotros, no solo las fuerzas democráticas tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para sacar adelante reformas tan importantes como la tributaria y la de pensiones que están colocadas, que son definitivamente bienestar para las personas. Claro. Y creemos que después vamos a tener que volver al momento, a generar otro momento constituyente a través de una participación tal vez más directa de la gente o a través del mecanismo, digamos, que se defina. Esa es la postura de tu partido. Este fin de semana se va a hablar seguramente de todos estos temas en el cónclave que va a ser en Cerro Castillo el domingo a las 2 de la tarde, donde hay invitadas una serie de autoridades del oficialismo y de representantes. Escuchemos el apronte que ha hecho en las últimas horas el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y seguimos en la conversación en el mesón junto a Flavia Torrealba. La priorización, qué cosas van primero, qué cosas van después, cuáles se empujan, con qué nivel de fuerza, puede ser parte de la discusión de este domingo, pero al menos lo que yo he recogido transversalmente en el gabinete, ninguno de los, es que no hay nadie que esté pensando en tener que hacer algún tipo de renuncia, sino más bien cuáles son las cosas que se priorizan. ¿Debería poner la música del socialismo democrático en esta nueva etapa? Yo creo que la síntesis que se genera, al menos lo que me tocó estar a mí en el comité político, y sé que lo es en el actual, se hace una síntesis que yo creo que ambas coaliciones que forman el pacto de gobierno aportan para llevar el timón a un lugar que pueda encontrar sentido en la ciudadanía. No creo que una esté por sobre la otra. No renuncia, sí priorización, dice Giorgio Jackson de cara a lo que va a pasar este domingo. Incorporamos a Alejandra Jorquera, Juan Diego Montalva acá a la conversación con Flavia Torrealba. Y además con este desastre de la caída de Carol Cariola en el acuerdo administrativo, ¿cómo crees tú que va a estar el ánimo en Cerro Castillo a partir de las 2 de la tarde del domingo? Lo bueno de los momentos de crisis es que tú tienes una mejor actitud para buscar acuerdos y para buscar soluciones. Así es que si lo miramos desde esa perspectiva, creo que estamos en un momento en el que tenemos que tomar definitivamente definiciones y compromisos para afirmar al gobierno y llevar adelante, digamos, los acuerdos no solo de gobernabilidad administrativa de la Cámara, que es un tema súper menor, porque acuérdense que en el último gobierno no estuvo el progresismo en la Cámara de Diputados y funcionó todo perfectamente bien. Por lo tanto, esto no debería ser una tragedia, pero sí es una bonita señal para presionar al progresismo a que se articule en torno a objetivos y a sostener al gobierno en este momento, que creo que es bien decisivo porque está empujando transformaciones súper importantes. Y después del 62% hay que ser realista. Ale. Flavia, desde tu punto de vista, los sectores, lo que se llama el socialismo democrático, excluyo de eso a los representantes del socialismo democrático que están en el Ejecutivo, no, los sectores que están como en el Parlamento, en el Congreso y en los partidos. Desde tu perspectiva, ¿ellos están en disposición de ser absolutamente leales con el gobierno de Boric o ellos están jugando con el tejo pasado? Mira, en momentos de tanta desarticulación hay una cierta tendencia, sobre todo en los congresistas, de tener algunas actitudes medias populistas, es cierto. Pero también creo que nuestra clase política, si es que podemos llamarle clase política para facilitar la comunicación,
siempre ha sido bastante responsable y ellos saben que además están en juego cuestiones que van más allá de sus propias gestiones. Aquí, si se desarticula o se desordena el sistema democrático, va a caer todo el sistema, van a caer todos los partidos, congresistas incluidos. Por lo tanto, estamos en un momento en el que nadie se puede dar lujos, nadie puede ir con el tejo pasado. Pero se los dan. Sí, pero en cuestiones, en escaramuzas, en cuestiones menores, pero yo creo que, por ejemplo, la reforma previsional es un muy buen ejemplo de cómo se toma lo mejor de socialismo democrático, lo mejor de Aprodignidad y se construye una propuesta de reforma que es bastante parecida también a lo que tenían algunos sectores de la derecha más progresista. Sí. Por lo tanto, se puede hacer y yo creo que si logramos encontrar ese tono moderado, donde todos se sientan identificados con los objetivos, es más fácil también ir adelante, que es lo que esperamos. Flavia, a mí me llamó mucho la atención la declaración que tú diste el martes, que salió publicada el miércoles, ¿no? Esa declaración de que el momento constituyente ya no existe. Porque tú eres oficialista, sí. Eres una persona que está por el apruebo. Y mi pregunta es, ya que tú hablas de la necesidad de retomar la agenda transformadora del gobierno, o dejar de lado todo el tema constituyente, ¿tú lo has conversado con el gobierno? ¿Qué opina el gobierno? ¿Qué opina el Ejecutivo frente a este planteamiento que haces tú? Bueno, no te puedo, comprenderás, contar lo que converso con el gobierno. Te puedo contar cuál es el objetivo de nosotros como partido político, como parte de una coalición que confía profundamente en su gobierno y por el que trabajó intensamente. O sea, ¿tú estás coordinada con el gobierno en esta decisión que tomas o en esta declaración? No, pero yo creo que a veces los partidos políticos también tenemos que hacer carne de nuestra misión, que es decirle al rey que está desnudo también. Entonces, no por abrir, porque yo lo que creo, digamos, es que esta posición que toma el partido, que además fue muy reflexionado en la directiva y con las directivas regionales, nosotros tenemos la costumbre también de colectivizar algunas decisiones, especialmente las políticas. Nosotros estamos ampliando las posibilidades y abriendo caminos para salir de este intríngulis en el que estamos. No podemos salir de esta conversación. Yo creo que Carolina Toá tenía una muy buena intuición cuando decía que ojalá el acuerdo se lograra antes del primer pie de cueca. Eso era el plazo razonable. Pero se ha alargado tanto que en la medida que pasan los días se ensucia este proceso y tenemos que salvar el proceso constitucional, generar otro momento constituyente de legitimidad, de respeto a los principios democráticos. ¿Y puede no estar en este gobierno? ¿Perdón? Podría no estar en este gobierno. Es que yo creo que perfectamente, si nosotros somos capaces de llevar adelante, por ejemplo, y de sacar una reforma tributaria y una reforma de pensiones, y la gente vuelve a confiar en la clase política, como había confiado para redactar esta nueva constitución, tenemos una gran oportunidad de retomar el diálogo constituyente y que la próxima constitución tenga la firma de nuestro presidente Boric. Flavia, el gobierno va a tener que ser muy realista respecto de cuánto va a poder avanzar, sobre todo con las urgencias que se están viendo en la calle y con la desaprobación del presidente que solo crece. ¿Cuál debiera ser el tono el fin de semana y cómo lidiar con partidos que, como el Partido Comunista específicamente, no están dispuestos a que cosas fundamentales del programa transformador del presidente Boric se dejen de lado? ¿Cómo juntar esas dos realidades? Yo voy a volver a tomar el ejemplo de la reforma tributaria. Creo que la reforma tributaria, el objetivo de llevar mejores pensiones a la gente, está en nuestro programa de gobierno. El que las AFP se reperfilen o cumplan otra función está también dentro de los objetivos y los compromisos que nuestro programa hizo con la campaña, digamos, se articuló en base a esos ejes. Y logramos llegar al tono. El gobierno logró dar con el tono moderado que espera el país, que no sienta que están en riesgo las cuestiones. Yo no le tengo miedo al Partido Comunista, al contrario, creo que esté el Partido Comunista en el gobierno contiene también hacia la izquierda
y que esté el socialismo democrático contiene hacia la centroizquierda. Pero tiene un Daniel Jadwe diciendo me siento cada vez más incómodo, este es un nuevo gobierno de la concertación. Es que Daniel Jadwe es un notable alcalde del Partido Comunista, pero el Partido Comunista las decisiones que toma las toma en sus órganos internos y el presidente es Guillermo Tellier. Entonces yo valoro mucho lo que dice Daniel porque además aporta una mirada que siempre hay que tener ahí algo que esté mostrando cierta incomodidad, no perder el vínculo, pongamos atención, pero la voz oficial, es decir, el Partido Comunista es un partido que tiene una tremenda presencia en el gobierno. Yo no tengo que defender al Partido Comunista, pero creo que es importante que esté y que con ellos adentro hemos encontrado esta reforma de pensiones, que es moderada, a la que hay que ponerle mucha fuerza, y creo que además no se tiene que disgregar esta energía que hay en la política, que es bastante limitada en estos momentos, tanto cuestionamiento, poner objetivos claros como sacar adelante esta reforma y después volver para salvar el proceso constitucional y darle unas normas al país que sean. Mi pregunta va más allá del cónclave. ¿En qué quedó una que nos una, rechazar para reformar? Ya no me acuerdo cuántos eslóganes más de estos centroizquierdas que estaban por el rechazo. Mira, yo creo que aquí siempre trato de hablar de conservadores y progresistas, porque nosotros tenemos sectores conservadores también y sectores más progresistas, igual que la derecha. Yo creo que en las derechas, que son varias, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Ellos están sitiados, hay sectores más progresistas que quieren avanzar y cumplir con los compromisos de campaña, pero también están sitiados, por un lado, por una extrema derecha muy gritona y por otro lado, por una derecha muy conservadora que defiende legítimamente también lo que ha avanzado Chile porque ellos creen que esa es la manera correcta. Por lo tanto, están igualmente tensionados. Eso me parece que en un gesto honesto, que están sentados en esta mesa, digamos, pero tú tienes muchas formas también de sentarte a conversar. Cuando tú te sientas a la mesa y te sientas con el tejo tan pasado y le pones a la persona con la que estás conversando o tratando de llegar a un acuerdo condiciones imposibles de aceptar, eso es para que la otra persona se levante y haga imposible continuar el proceso. Ese es un proceso deshonesto. ¿Te fijas? Entonces ahí donde uno dice dónde está la fuerza de la derecha progresista, es capaz de llevar adelante el cumplir este compromiso adquirido durante la campaña, o van a estar también sitiados por esta retaguardia conservadora que impide cualquier cambio que haya en Chile, o por esta derecha extrema que está gritando en la calle. Flavia, centroizquierda derechista. Exacto. Flavia, cuando se produce esta declaración tuya respecto a que el movimiento constituyente ya no existe, la interpretación que hubo de parte de la derecha es evidente que hoy día el oficialismo no quiere ir a una asamblea constituyente, no quiere una asamblea constituyente elegida, porque después del 62% que tuvo el rechazo, las posibilidades de que se incorpore al oficialismo dentro de esa asamblea constituyente elegida democráticamente son bajas. Menores. Son bajas. ¿Ah? Entonces es obvio que el oficialismo va a tratar de parar esto porque no quiere una derrota en la constitución de la asamblea constituyente, y además le puede echar la culpa a la derecha diciendo, ven, la derecha no cumplió su palabra. ¿Qué hay tanto de eso? Suena bastante lógico como estrategia. Pero es falso. Es decir, si los partidos políticos no se mueven por principio, es que estamos perdidos. ¿Te fijas? Si nosotros como partidos políticos estamos sacando las cuentas con la calculadora y no somos capaces de defender un principio tan elemental como el de la soberanía, expresada en un órgano que no puede ser tutelado y que tiene que representar el poder, digamos, constituyente originario, es que estamos perdidos. Entonces mejor vayámonos para la casa y que nos reemplace otro, digamos. Y además hay un dato de la realidad, que por eso te digo que es una apreciación lógica pero falaz, y que tiene que ver con el comportamiento electoral de la gente, que es absolutamente inasible. Nosotros tuvimos un plebiscito de entrada que tuvo cerca del 80% de los votos.
tuvimos unas elecciones en el Congreso Nacional muy extrañas, digamos, que dejaron empatado el Congreso Nacional. Tuvimos un presidente con la mayor cantidad de votos que un presidente del progresismo ha tenido y tuvimos un plebiscito de salida con una derrota amplio. Tratar de predecir el resultado o el comportamiento electoral es bastante atrevido, digamos, hay que tener una bola de cristal. Y por eso cuando tú estás en estos momentos es que uno tiene que afirmarse de los principios. Y los principios democráticos, los partidos políticos los tienen que defender y no renunciar por ningún motivo a ellos. Entonces, ese es un análisis fácil, además les permite zafar, echarnos la culpa a nosotros, porque ahora el tema es cómo salimos de esto, quién paga el costo. Entonces, ellos van a tratar de que lo paguemos nosotros y ese es el juego de tronos, digamos. Pero cuando tú estás en un partido político y renuncias a representar o a defender principios democráticos, creo que estamos en un riesgo mucho mayor. Porque ellos dicen el 62%. ¿De quién es? ¿Cómo le iría a la derecha democrática en esta elección? No le iría pésimo también, porque también los republicanos les están soplando en la nuca y por otro lado gente que está cuestionando mucho su representatividad. Entonces, Flavia, la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué tan sustentable es una doble coalición de gobierno que ni siquiera tiene un solo nombre, que una de esas coaliciones se llama Apruebo Dignidad, como un recuerdo permanente de la derrota, de la debacle? ¿Y cuánto se puede avanzar este fin de semana en ese sentido? Mira, yo defiendo que haya dos coaliciones porque, insisto, este es un momento en el que hay que hacer todos los gestos de honestidad posibles. Representamos mundos distintos. Nosotros, un partido regionalista y verde, tenemos que empujar los temas verdes y seguramente vamos a entrar a discutir cuestiones importantes cuando el gobierno avance hacia, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno verde. Vamos a tener que poner la alerta. Oye, estamos dispuestos a instalar 4 megapuertos en Punta Arenas, al lado de la Antártica, ahí donde se origina la corriente de Humboldt, de la que depende todos los ecosistemas de Chile, digamos, del país. Estamos dispuestos. Entonces, yo defiendo que haya estas dos almas y esta diversidad, porque creemos que en este diálogo y en esta alerta es cuando se van produciendo cosas. Sin embargo, lo que tenemos que encontrar urgentemente son la prioridad y los objetivos comunes. Creo que ahí es donde uno no se puede perder y en el cónclave tenemos que salir con una hoja de ruta clara y con, más que prioridades, objetivos comunes, tal como se consiguió con la reforma previsional ahora. Tenemos que salir con los objetivos del gobierno y el compromiso, sobre todo, de empujarlos, porque tenemos que darle soporte a este gobierno progresista que esperamos sea muy bueno para el país. Flavia Torrealba, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros en Días Contados. Que te vaya muy bien. Suerte el domingo en el cónclave. Sí, muchas gracias por la invitación y por la conversación. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos hablando de la reforma previsional con el máster en finanzas Alejandro Guzmán. No se vayan. En Días Contados le damos la bienvenida a Alejandro Guzmán, que es ingeniero comercial, máster en finanzas, profesor de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de pensiones acá en el Mesón. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, Carolina. Hola, Juan Diego. Hola, Alejandra. Muchas gracias por invitarme. Temazo, pues. Estamos Temazo cerrando esta semana corta. Sí, ¿Qué es lo primero que tú dirías que la gente en la casa tiene que saber sobre esta reforma? Lo primero, y aquí le quiero pegar un tirón de orejas a toda la industria, porque en el fondo muchas de las cosas que están ocurriendo el día de hoy también se deben a que no hemos tenido una educación previsional apropiada. Entonces muchas de las personas me preguntan y me dicen, bueno, ¿qué se trata esto de la PGU, esto de las cuentas nocionales, que es un concepto nuevo en Chile, no en el mundo? Vimos, por ejemplo, días atrás que aumentó el GES, ¿ya? Y muchas personas no saben lo que es el GES, lo de excedente, lo de exceso, la educación. Entonces tenemos también un déficit tremendo en materia de conocer estas cosas porque... Pero el GES lo tiene que ver con la salud. Claro, pero van de la mano estos temas, porque tú tienes que tomar decisiones. Me cambio FONASA, ¿qué pasa si soy independiente? Empiezo a cotizar. Es decir, toda esta reforma implica muchas decisiones para las personas, así que ojalá que podamos explicar los principales cambios que se vienen. Ya, yo creo que lo primero que es importante decir es que esto es una propuesta de reforma. Exactamente. Que esto no se ha aprobado, tiene que tramitarse en el Parlamento.
Te voy a hacer una pregunta que me hicieron acá en el estudio, uno de los miembros de nuestro distinguidísimo equipo técnico. A ver. ¿Por qué vamos a tener que nos van a quitar el 6%? A ver, mira, lo primero que hay que tener súper en claro que de qué se tratan las pensiones, porque normalmente las personas me dicen las pensiones que usted me va a pagar una cantidad de dinero para cuando yo me retire. Esa es la definición más básica, digamos. Pero un sistema de pensiones busca más cosas, Carolina. O sea, lo primero que busca es protegerte de los riesgos en la vejez, tratar de tener una continuidad de ingresos, cierta continuidad entre tus ingresos laborales y tus ingresos al momento del retiro. Buscar una forma de redistribución que dice relación con el 6% y algo súper importante, que es posponer el consumo presente para que puedas consumir en el futuro. O sea, que cuando uno esté viejo, esté retirado, ahorro, pueda, claro, y por eso que el ahorro previsional siempre es forzoso, porque a las personas nos gusta consumir hoy día y es una condición natural. Y no mañana, exactamente. El problema es el siguiente. Cuando se creó este modelo de pensiones, el decreto ley 3500, imagínense, hace 41 años atrás, el supuesto era el siguiente, voy a ocuparlas de ejemplo ustedes dos. No habíamos nacido, en todo caso. Todavía no habían nacido, todavía no habían nacido. Usted nació en 95, por lo que me contaron ahí. Sí, obvio. Mire, lo que pasaba es lo siguiente, se suponía que Carolina Urrejola iba a trabajar hasta los 60 años, iba a tener 40 años de trabajo y la mala noticia para Carolina era que la expectativa de vida iba a ser 72 años, más o menos. En el caso de los hombres, 67 años. Claro. Entonces era la papa, porque tú te retirabas a los 60, ahorrabas para financiar 12 años de pensión y la pensión iba a ser un 70% de tu último sueldo promedio. Yeah. Pero ¿qué pasó después? Hoy día las tablas de mortalidad, y por eso se produce una injusticia, porque se estima que las mujeres van a vivir, imagínate, 92 años y los hombres 85. Carolina tiene que financiar pensión desde los 60 hasta los 92 años, 32 años más. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuántas mujeres tienen trabajo estable a los 55, 60 años en Chile? Entonces, eso hace que el 72% de las pensiones, o sea, 72 de cada 100 personas tengan pensiones que son bajo el sueldo mínimo. Bajo el sueldo mínimo y otro tanto bajo la línea de la pobreza. Claro, exactamente, claro. Y además con Alejandra, uno al tiro le salta el otro elemento en el tema de las pensiones de las mujeres, que es la razón por la cual el gobierno también le ha puesto tanto énfasis en eso, que es que uno tiene guaguas. Exactamente. O cuida ancianos. Claro. Y ahí no tienes la posibilidad de trabajar. Claro, ahí viene el gran tema de la cotización. O sea, si uno mira una de las cosas que eran buenas del sistema de reparto, que estaba reventado, no funcionaba, esa es otra historia, digamos, pero tú cotizabas mucho más, tú cotizabas prácticamente hasta el 25, el 27% de tu sueldo. De tu sueldo mensualmente. De tu sueldo mensualmente, claro. Entonces, cuando salió el sistema de FP, el argumento era súper bueno, va a aumentar tu sueldo. Claro. Ahora hay que cotizar un 10% y nadie cachaba esta cuestión, así que todo el mundo firmaba y se cambiaba voluntario, obligatoriamente, eran otros tiempos. Ya, pero déjame volver a la pregunta que nos hacíamos acá. ¿Por qué me van a quitar mi 6%? Está la sensación de que esto igual puede ser un impuesto al trabajo, un impuesto al sueldo, de alguna manera. Que sabemos que el empleador es el que va a poner esos 6 puntos, pero ¿cómo repercute eso en el sueldo del trabajador? Mira, pasa lo siguiente. Lo primero es que el 10% de cotización es absolutamente insuficiente. O sea, tendríamos que tener un mercado laboral perfecto en que te garanticen pega estable y el mundo, especialmente el mundo post pandemia cambió, muchas personas no van a poder cotizar que son independientes, entonces el 10% era insuficiente por todos lados. Entonces se estimó que había que tener una cotización adicional de un 6%, que no la financia el trabajador. Ahora el trabajador va a cotizar ya no un 10, sino que un 10,5%. Que eso es bueno porque ese 0,5 adicional en los años suma mucha plata. Quiero aclarar que ese 0,5 no implica que va a recibir menos sueldo, sino que con el cambio del sistema de quién va a administrar esto, caen las comisiones que te van a cobrar. Por lo tanto, si es que se aprueba la reforma. Si es que se aprueba. Eso es súper importante. Hasta ahora hemos visto una declaración, intenciones, los titulares, pero hay que ver cómo está el proyecto definitivo que se presenta en los próximos días. Ahora, este proyecto dice que el 6% adicional es de cargo del empleador, no lo coloca el trabajador. Pero lo que se busca con ese 6% adicional es también generar lo siguiente, o sea, aumentar la cuenta individual del trabajador, de ese 6% a tu cuenta va a ir un 70%, o sea, 4,2%, ¿ya? El 70% del 6%, y el otro, la diferencia, ese 1,8% se va a distribuir equitativamente entre todos los cotizantes. En un fondo común. En un fondo común. Sí. Entonces, va a haber una persona que tiene una renta más baja, que en su cuenta no va a recibir un 6%, sino que va a recibir un 6,2, un 6,3, un 6,4, y la persona que tiene renta mucho más alta
no va a recibir un 6%, sino que va a recibir un 5, un 5,2%, porque ese 30% del 6%, yo sé que suena un poquito vario, se va a distribuir entre todos por igual. Por lo tanto, la persona que dice me están quitando esa plata puede estar equivocada, porque las personas que tienen rentas o ingresos más bajos van a ver que su cuenta va a aumentar en más de un 6%. En un 8,3%. Hasta un 8,3%. Exacto. Entonces tiene ese efecto de redistribución que no lo está poniendo el empleado, sino que el empleado. Veamos la lámina mientras que Juan Diego te pregunta, Alejandro. Te quería preguntar, explícale la lámina un poco. Mira, ahí está ese caso. Por ejemplo, veamos solamente el caso de la persona que gana 500.000 pesos. El 6% de los 500.000 pesos son los 30.000 que tuve en la segunda columna, pero de esos 30.000, el 70% va al tiro a tu cuenta, o sea, 21.000 pesos. Si nos vamos al señor que gana 1.000.000 de pesos, el 6% son los 60.000 y directamente a la avena va el 70% de eso, que son los 42.000 que aparecen justo a la derecha. Correcto. ¿Qué pasa con el 30%? Si tú ves el 30%, que son esos 101.700, que es la suma de los 5 personajes, claro, se distribuye por igual entre los 5. Entonces, el señor que ganaba 500.000 pesos, ¿no es cierto?, en vez de recibir 30.000, va a recibir 41.340. Tiene un suple mayor. Tiene un suple mayor. Porque gana menos. Porque gana menos. En cambio, el señor que gana 1.000.000 de pesos va a recibir sus 42.000, pero 20.340 en el fondo un 6,2%. Es decir, se distribuye en el fondo transfiriendo, y esa es la gracia de este seguro social. Y el que gana más, 2,5 millones, que es más o menos el tope imponible, Alejandro, si no me equivoco, recibe menos. Recibe menos porque en el fondo ese 30% del 6% adicional se distribuye equitativamente entre todos. Entonces, es un criterio de justicia social y lo que se busca es aumentemos en el fondo la base de cotización a las personas que tienen menos ingresos con el dinero que está colocando el empleador, no lo está colocando el cotizante. No, una pregunta, el 6%. Esa es la noticia de este proyecto, ¿no? Que hay un 6% que se va a aumentar al 10% que uno habitualmente cotiza. Ese 6% es con cargo al empleador. Al empleador. ¿El empleador ahí te baja el sueldo un 6% o él asume el costo total? Tu sueldo sigue igual y él tiene que pagar un 6% más. Ese es un temazo. O sea, en definitiva aquí tenemos dos grandes efectos. Uno, con las personas que hoy día están contratadas trabajando. Yo quiero hacer un alcance acá. Lo primero es, evidentemente, que esto es una reforma súper radical que la están mirando no solamente en Chile, sino que en el mundo. Pues tú piensas que las AFP la mayoría son de capitales extranjeros. Entonces está en juego el mercado capital y todo. Así que quiero pensar y confiarte a la ministra Uriarte de que han tenido un montón de conversaciones y lobbies previos para que esta cuestión avance y no tengamos un bochorno, porque después te cambian todo el proyecto. Lo primero es, los empleados que hoy día están actualmente cotizando y que tengo mi sueldo, el empleador, aquí hay leyes laborales, digamos, no me puede bajar mi sueldo. Es decir, mira, ahora te voy a bajar tu sueldo porque resulta que finalmente... Me costáis 6% más caro. Me costáis 6% más caro, entonces yo te transfiero... O sea, ese no es el espíritu de la ley. Y lo otro es cuál es el impacto que esto tenga en las nuevas contrataciones. Y por eso te decía que el rol del Ministerio de Economía aquí es bien importante en tomar las decisiones y en supervigilar que no ocurran las malas prácticas. Una mala práctica, la típica, que pasaba mucho con los trabajadores de casa particular. Oiga, Carolina, mire, hagamos una cosa, le cotizo por menos para que le pague tanto, y como la otra persona no sabe, ¿no es cierto?, sacrifica finalmente su pensión futura. Eso es de esperar que no ocurra. Ahora, este 6% va a ir aumentando gradualmente, o sea, se estima para el empleador. Para el empleador se supone no es de un día para otro, no 6% es de un día para otro. más en el sueldo. Porque si no sea lo que dice Carolina, que es un impuesto al trabajo, en el fondo. Claro. O sea, me aumentaste la nómina en un 6% y muchas empresas o no tienen las espaldas o no tienen la capacidad, entonces esto debiera ir aumentando gradualmente. ¿En cuánto tiempo? Sí. A razón de un 1% anual. Eso es lo que está dicho en el proyecto. Lo que está en el proyecto. Ale. Sí. No, a mí me parece que lo que está generando todo este drama en la gente, más que en la gente, bueno, mucha gente no sabe lo del 6%, si va a salir de su sueldo o no, y me parece súper bien que lo aclare. Pero ya hay declaraciones de empresarios que están reclamando porque el 6% tendría que salir de ellos. Entonces, a mí me cuesta entender, o sea, más que una pregunta, una reflexión, que haya sectores que no inviertan en capital humano, por llamarlo de alguna manera, en circunstancias que es un deber hacerlo, digamos. O sea, la rentabilidad, en términos de economía, asumo que esas cosas son como vitales para que los países progresen. Por supuesto, o sea, por supuesto. Entonces, esa reticencia que además se parece como a esta cosa de no quiero, o sea, soy partidario de la libre competencia,
Sin embargo, cuando se trata de la AFP... Con mi plata no. Con mi plata no, y cuando hay una AFP estatal, que sería en este caso o una entidad estatal o autónoma, para llamarlo de otra manera, ahí no les gusta la competencia. Pero es que hay empresas y empresas, yo creo también, sí, ¿no? Imagínate una pyme familiar que tiene una contabilidad súper precaria. Sí. O sea, evidentemente esta es una cuestión que le mueve la aguja de manera muy significativa. Entonces, ¿cómo se puede amortiguar eso? Eso es bien interesante, porque si uno ve los números de empresas, o sea, efectivamente las grandes empresas son las que en el fondo concentran la mayoría de las ventas en el país, pero las pequeñas empresas, las medianas, son las que fundamentalmente dan empleo. El 80% del empleo. Claro, y en una pyme, por ejemplo, una persona que tiene un par de kioscos, un negocio, normalmente tú contratas a tus familiares, ¿no es cierto?, a tu cuñado, a tu hermano, claro. y tú cuidas mucho a tu gente, pero haciéndome cargo de lo que dices tú, Alejandra, o sea, finalmente, ¿no es cierto?, las empresas funcionan porque tienen personas. Ahí tú dices, bueno, hoy día esta cuestión funciona en otras partes del mundo y más que verlo como un costo laboral es, oye, este es un dato de la causa y yo tengo que buscar maneras de ser más eficiente mi negocio. Fíjate, yo te tocaba al principio el tema del GES. Y yo decía el otro día en otro programa, decía, oye, bueno, pero por ejemplo, si el ISAPRE siempre le traspasa el costo al afiliado, tú dices, bueno, también llega el momento de que tú busques ser más eficiente, no tengáis 100 sucursales de lujo, busca tu forma de economizar y cuida a tus afiliados, digamos, que en el fondo estamos hablando de un seguro de salud. Pero en este caso es una práctica que se da en varias partes del mundo, es decir, parte de los planes en Estados Unidos, en países que vienen de vuelta con este asunto, que una parte la lleva el trabajador, pero eso es insuficiente dadas las rentas que tenemos. O sea, hoy día la realidad en Chile es imposible que un trabajador cotice el 17 o el 18% de su sueldo. El sueldo mediano en Chile es muy bajo, así que se acude esta fórmula que yo creo que, mira, hay que verlo en perspectiva, ¿cierto?, contribuye a que nos desarrollemos, a que lo bueno de esto es que aumenta nuevamente el ahorro y recuperamos buena parte de los fondos en el tiempo que se retiraron para las pensiones. A la larga creo que es positivo para el sistema. Hoy día en la mañana... dale contigo. Alejandro, un punto que me extrañó, que David Bravo, un académico de la Católica, que recordemos que las reformas de pensiones, la primera la encabezó la Comisión Marcel. Así es. Que el actual ministro de Hacienda, durante el primer gobierno de Bachelet, y David Bravo estuvo en el segundo gobierno de Bachelet. Es decir, era de la concertación o cercano a nueva mayoría, y él ha cuestionado el hecho de que el 6% sea entregado por el trabajador, por el empleador. Que se haga este seguro social en el fondo. Si dice claro, la PGU o el pilar solidario está tan fuerte que uno debiera preguntarse si es necesario el 6% adicional. ¿Por qué no aumentamos el pilar solidario? Claro. O la pensión garantizada universal. Explícame cuál es la diferencia ahí y por qué una persona que era pro reformas o pro concertación, nueva mayoría, hoy día critica esta reforma. Claro, lo que pasa es que finalmente esto es súper importante para las personas que nos están viendo, que tengan claro que la caja no tiene, digamos, es infinita, sino que finalmente para que esto funcione, y esta es una discusión que hay en los medios hoy día, para que esta reforma funcione, en paralelo tiene que funcionar la reforma tributaria. Sí, porque la reforma tributaria, uno de los pilares es financiar la PGU. Entonces, si uno mira la caja chica y dice, bueno, el gobierno tiene que financiar durante muchos años, porque esto no es un gasto puntual, sino que es un gasto permanente no solamente para este gobierno, sino que para los futuros gobiernos, en el cual hoy día subo la PGU de 193 a 250 mil pesos, en plata hoy día, digamos, que eso es un dineral. Tenemos hoy día casi 2 millones de personas en la PGU. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca el gobierno la plata para la PGU? Y más encima, yo tengo que financiar un 6% adicional, los números no te dan por ningún lado. Evidentemente que es un tema súper discutible, yo fuera empresario, evidentemente que preferiría que el gobierno pagara esto. A través de impuestos generales. Pero claro, pero al final lo que pasa, Carolina, es eso. Lo voy a hacer a través de impuestos generales para darle el gusto a David Bravo. Y lo que voy a hacer entonces es que subo los impuestos. ¿Y qué impuestos subo? Por ejemplo, termino con el tramo exento de la impuestos de segunda categoría. Pues sabéis que rentas bajo 800 mil pesos no pagan impuestos. En otras partes del mundo le cubren impuestos. Entonces empieza a pagar todo el mundo impuestos. Entonces, ojo con esos cantos de sirena que de repente lo que vas a obtener por un lado te lo van a cobrar. Te lo van a quitar. Claro. Lo más brutal sería subir el IVA. Y el IVA sería una brutalidad. Y el impuesto a los combustibles. Mira, muy agresivo. Oye, hoy día escuchaba en la mañana una entrevista a Fernando Larraín, que era el gerente de la asociación de AFP, que ahora está en un puesto similar en Washington, en una internacional de estas cosas, y él reconocía
que en muy pocos países la comisión que se cobra sobre el salario de los cotizantes y no sobre el saldo de la plata que ha acumulado, ¿cierto? Exactamente. Y dice que en realidad eso podría cambiar. Y uno se pregunta, después de 40 años, con el desprestigio que tiene el sistema, recién ahora, cuando ya está prácticamente al borde de su propio apocalipsis, la AFP, pensar en esas cosas. Sí, pues mira, ese es un punto. Yo siempre le digo a las personas que me escuchan, mi rol es contarles las cosas como son y que usted se forme su propia opinión más que yo emite juicios de valor, pero si uno mira en la práctica, en 41 años del sistema, las 3 grandes reformas fueron el decreto del año 81, el pilar solidario del 2008, imagínate, 27 años después, ¿ya? Y ahora la pensión garantizada universal. Hubo cambios, salieron los multifondos, una serie de cosas técnicas que aparecieron en el camino, pero uno de los temas era este. O sea, fíjate que, por ejemplo, el ahorro voluntario, el APB, los depósitos convenidos, la cuenta 2, a ti te cobraban por el saldo, pero la comisión, en el caso de la cotización obligatoria, va por la cotización mensual que tú tienes. Entonces, eso era súper complicado de entender para los afiliados, porque no es lo mismo para una persona joven que decía, mira, ¿a mí qué me conviene, la rentabilidad o la comisión? Cuando tú tienes poco saldo, te conviene una cosa, digamos, pero cuando tú tienes mucho saldo, te conviene mucho más la rentabilidad. Entonces, le planteamos decisiones a los afiliados que eran re complejas porque no se las explicamos. Lo que se pretende ahora con esta reforma es reducir las comisiones. Se habla de las comisiones fantasma, una serie de cosas que para conversar otro día, y que en promedio caigan de un 1,2% a un 0,25%. Chuta, vaya a un 0,20%. Y eso permitiría que la cotización obligatoria aumente de un 10 a un 10,5%. Claro. O sea, es un traspaso favorable para los afiliados. Sí. ¿Ale? ¿Algo? No. Estaba pensando que el nivel de cobro por ¿comisión? Claro, por cotización es brutal. Aparte que es independiente de la rentabilidad, o sea, tú puedes perder plata y la AFP no ha perdido rentabilidad jamás. Una reflexión final, Alejandro, porque lo que estamos hablando aquí son de dos modelos muy distintos. Sí. Uno es descansar en la capitalización individual y en el pilar solidario, y otro es entrar de frentón en un modelo de seguridad social con este seguro social, con un administrador estatal. Desde tu formación como máster en finanzas y desde tu experiencia de vida, y además de los resultados, ¿no? Hay los sistemas mixtos, hay opiniones sobre los sistemas mixtos, en fin, mucho conocimiento sobre eso. ¿Cuál crees tú que debiera ser el modelo chileno? A ver, yo te diría que para empezar el modelo que tenemos actualmente no funciona por las pensiones que tenemos, digamos. Evidentemente que aquí hay un montón de intereses, hay industrias, hay conflictos de intereses de todo el mundo, digamos, pero de todos los involucrados. No hay un modelo perfecto. Yo he estudiado los sistemas de otros países y te dicen, mira, es que en Nueva Zelanda funciona acá, en Suecia, pero son realidades distintas. O sea, por ejemplo, solamente el caso de Europa y Francia son países que perdieron generaciones por las guerras. Entonces, sus sistemas están adaptados a una demografía que es distinta. Entonces, tenemos que aguantarnos y adaptarnos a la realidad chilena. Primero, el 10% es absolutamente insuficiente, sí. Un 16% es mejor y especialmente a las rentas más bajas. ¿Qué es lo bueno que se corrige con esto, Carolina? No alcanzamos a hablar del qué pasa con el 6% adicional, pero una persona, por ejemplo, que tiene rentas más bajas va a recibir 0,1 UF por año cotizado. ¿Ah? Eso es lo mejor, bastante. Y en el caso de las mujeres se nivela la tabla de mortalidad a igual que los hombres. Y eso me parece que está súper bien planteado. O sea, en el fondo emparejamos la cancha porque suponemos que ambos tenemos las mismas necesidades. Se mejora la pensión de sobrevivencia y en el caso de la maternidad o las personas que están a cargo de personas con discapacidades severas, también se le dan un montón de beneficios. 24 cotizaciones. Exactamente. Como está planteado me parece súper bien. Ahora viene la discusión efectivamente de cómo el mercado de las empresas va a poder resistir esta cotización y espero que el ministro Grau haya hecho la pega. No. Lo importante era el 10% mantiene la heredabilidad. Y exactamente, lo que es tuyo mantiene la heredabilidad. Y lo otro es que cambia el modelo. O sea, fíjate que se acaban las AFP como hoy día existen, pero entra este organismo autónomo del Estado que en la práctica va a administrar ese 6% adicional. Las AFP solamente podrían administrar el 10,5%. Claro. Las antiguas AFP, ahora se van a llamar gestor de inversión privado. Claro. Pero si esto funciona, deberíamos tener un nuevo ente estatal que compita contra las
contra las AFP que se mantengan en esto, y que si eso funciona, le daríamos más competitividad al sistema. Alejandro, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ti, Carolina, encantado. Nosotros nos vamos, termina la edición de hoy de Días Contados. Muchísimas gracias por su compañía, que tengas un excelente fin de semana, Alejandra. Gracias por venir. Ustedes también, ¿no? Chao, Pórtense bien. Que lo pasen bien. Chao. Gracias, Alejandro.